Gracias, ya volví. Hay alguna jugarreta nos andan haciendo por algunos lares. Ya sabemos eso. De manera que no se preocupen. Tenemos nuestros propios sistemas y hemos ido enfrentando estos temas de manera directa. Y claro, les duelen las cosas que decimos. A mí personalmente me preocupa muy poco. Créanme, he aprendido a no temerles. Tanto tiempo en mi vida he aprendido a no temerles, a mantenerme de manera tan directa, tan de frente, que esta es la forma en la cual uno debe enfrentarse con esta gente que hoy maneja y conduce el poder en el Ecuador. A no temerles. Bien, no me detengo. Vamos en la entrevista en este momento con Blas Coluna, y Blas Coluna esta semana también fue capaz de promover información de manera sorprendente en dos temas que los vamos a tratar. El primero, se da la aprobación del proyecto de ley sobre el fomento de las actividades turísticas. Un día antes de que se dé la aprobación en la Asamblea, es decir, el miércoles 20 de marzo, el asambleísta Blas Coluna, en su presencia en la Fraterna Pichincha Universal, fue capaz de denunciar que dentro de este proyecto de fomento de la actividad turística, se incorporó otro proceso de remisión y perdón de deudas tributarias. Como que no faltara uno. Dos, a más de una serie de medidas de beneficio exclusivo para los sectores que manejan en forma directa el capital. Y este gobierno está empeñado en eso. ¿Cómo fue esa denuncia? A ver, empecemos por ahí, Blas Coluna, explíquenos cuáles son los males, los puntos negativos de esta aprobación de esta ley de fomento turístico. Blas Coluna, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes, buenas noches. En verdad, preocupados con lo que pasa en el país. Es lamentable y es necesario que la ciudadanía conozca. En la comisión se vino llevando adelante un debate de parte nuestra para que se incorpore observaciones de fondo que llegaron de sectores como el sector de la transportación turística, que inicialmente se los estaba yendo a considerar, pero que al final del día fue, a mi modo de ver, una jugarreta. Incorporaciones que buscaba también, de una u otra manera, buscar la reactivación del sector del turismo, porque se habla en este proyecto de ley de que se les va a propiciar un refinanciamiento de deuda, buscar crédito a baja tasa de interés, pero se deja en meros enunciados. Y al final del día, faltando 5 minutos para la votación en la comisión, nos envían un informe esperando o pensando de que íbamos nosotros a votar ya así porque sí. Yo no estoy para caer en esos juegos y que después se laven las manos diciendo es que ustedes también han votado. No, ya estamos grandecitos como para que nos quieran en definitiva ver la cara de giles, disculpen el término. Nuestro pronunciamiento fue de que no podemos votar un informe que ni siquiera se ha dado lectura en la comisión y mucho menos en el que tenemos nosotros el tiempo para revisarlo y poder tomar decisiones. Y ¿Quién tuvimos la fue razón. la persona, a ver, quién fue la persona que propuso esa votación tan subrepticiamente? ¿La presidenta Valentina Centeno? Efectivamente, Valentina Centeno reinstala la sesión, nosotros esperanzados en que empecemos a debatir y a revisar el informe y total, ya envían el documento por el correo electrónico siguiendo el procedimiento parlamentario, pero nunca fue revisado el documento final. Entonces, mal Ya, podríamos nosotros para el votar. público, al público aclaremos, de Valentina Centeno es la presidenta de la comisión, pero es miembro del bloque de ADN, del bloque oficialista del presidente Noboa. Así es la Es, coordinadora de ADN en la Asamblea Nacional, quien está al frente de todo el bloque legislativo de ADN en la Asamblea. Y preocupa porque al final del día tuvimos razón en votar en contra en la comisión. El momento de revisar aparece una transitoria quinta que nunca fue tratado dentro de la comisión con una nueva remisión de intereses, multas y recargos sobre pretexto del conflicto armado interno decretado en el mes de otra enero. vez, otra De nuevo, vez. de nuevo le ponen que por el conflicto armado interno que ha provocado pérdidas para los diferentes sectores del país, ni siquiera dicen turismo, sino generalizado, una remisión tributaria de la que terminarán beneficiándose los grupos económicos de poder que cuando se trató ya anteriormente una ley económica vigente, recordará usted,
pusimos Ajá. candados, que no pueda beneficiarse ni el presidente, ni sus familiares, ni los asambleístas. Ahora con esta metida de mano en este proyecto de ley, ahora sí, ya podrán Ya beneficiarse en pueden. definitiva. O sea, ya el presidente Noboa y sus familiares pueden beneficiarse de esto. Claro, por supuesto, y de hecho que lo van a hacer porque también manejan sectores del turismo, por ejemplo, o cadenas de hotelería turística, pero como está generalizado, inclusive de cualquier otro giro de negocios se puede beneficiar, sobre pretexto Ya. de el conflicto armado. O sea, esta es una metida de mano fuerte a la economía del país. Dicen que quieren recaudar dinero, pero ellos no quieren poner un solo centavo. Más por el contrario, que se les perdone intereses, multas y recargos. Pero para el sector del turismo hacen simple enunciados, combinar a la banca pública y privada que les refinancie las deudas y que vean si bonitamente les dan un crédito a baja tasa de interés, cuando se debía dejar sentado que se les conceda crédito a una tasa de interés de un dígito, por lo menos, ¿no es cierto? Que sea menos del 10%, Claro. 9%, no dice nada, nones. O sea, en definitiva, les vieron la cara hasta ese sector. Entonces, sí es preocupante ese tipo de cosas que se terminan votando y aprobando en la Asamblea Nacional en detrimento de los ecuatorianos porque es menos recaudación. Y por Ya. supuesto, no soluciona el problema del turismo porque no dice nada en relación a seguridad. La inseguridad que tiene el día de hoy el país sigue creciendo, la extorsión sigue creciendo de igualmente los índices de delincuencia. Los turistas extranjeros no van a venir, le dan una remisión también del impuesto a la salida de divisas a los grupos grandes que se encargan del tema de la transportación, ¿no es cierto? Aviación principalmente, ya no van a pagar impuesto a la salida de divisas, cero impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que la plata se vaya de aquí, pues, para estos grupos externos, extranjeros, que en definitiva vienen a llevarse el dinero nada más y no tributan al Cuidado, interno. cuidado con ese tipo de fuga de divisas. Cuidado. Exacto, Ya, a ver. Entonces, Blasco Luna advirtió todo esto y así pasó en la fue, comisión. Entonces, así Blasco fue. Luna va al bloque de Revolución Ciudadana el día jueves 21 de marzo y ese día le informa al bloque de Revolución Ciudadana lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que les informó? ¿Y qué resolución tomaron en el bloque de Revolución Ciudadana en la Asamblea? Blasco Luna. La resolución, nosotros una vez que ya detectamos todas las irregularidades, nosotros dentro del bloque tenemos la particularidad de que quienes somos parte de cada comisión pasamos un informe para dar a conocer una ayuda a memoria, qué es lo que contiene el proyecto de ley y si todos estos temas. Imagínense, Francisco, y no quiero dejar sueltos, si inyecta un artículo que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que le da una facultad a la banca. O sea, este es un proyecto no de turismo, es beneficio a la banca de invertir por cuenta propia en fondos de inversión. O sea, la plata de los ecuatorianos ahora pueden invertir en fondos de inversión internacionales, con lo que van a disminuir el flujo de capital acá y van a hacer que se encarezca la tasa de interés. Va a haber un encarecimiento de la tasa de interés producto de este tipo de artículos que se terminan aprobando. Todo esto lo estamos y el bloque decidió. En el bloque participan todos quienes somos los miembros de la asamblea, los asambleístas, pero también quienes conforman la estructura de la Revolución Ciudadana y la disposición fue clara. Votamos en contra de este proyecto de ley y esa fue la exposición que nosotros hicimos. ¿Acuerdo en consenso? Consenso, por supuesto, porque al No final del día, hubo discusión, no hubo discusión. no, porque se dejó sentadas particularidades, no había ningún argumento para poder aprobar un proyecto de ley que no está fomentando el turismo. Es más, sacaron iniciativas que nosotros planteamos relacionadas, por ejemplo, a sectores como Imbabura, los geoparques, retiraron una incorporación que se tenía en el debate, un impulso a las artes vivas de turismo en Lojas, retiraron también del proyecto de ley, y así unas particularidades que se dejaban sentados, como por ejemplo lo relacionado al transporte, al control de la transportación también, para que no se termine dejando a libre albedrío, que ahora los emporios hoteleros pueden legalizar transporte privado de ellos, inclusive alquilando, y les quitan ese trabajo que vienen cumpliendo el transporte turístico, que se ha Claro. investido, que está regulado. Van a tener ahora una competencia totalmente desleal, que les van a terminar por matar al sector de la transportación que ha hecho inversiones fuertes en sus unidades vehiculares. Les salían las lágrimas a los señores del día jueves de ver que dejaron metiendo esta incorporación, pero al final del día este proyecto fue aprobado tal cual como se envió sin haber sido socializado y va a ser un perjuicio fuerte para la población, para sectores como el sector de la transportación turística, y eso se dio a conocer en el bloque y por eso fue por
decisión mayoritaria que votemos en contra de este proyecto de ley. 7 asambleístas de Revolución Ciudadana, más 3 ausentes, o sea, 10. ¿No manifestaron ninguna oposición antes de la votación? La señora la señora Pierina Correa, que es la que encabeza este grupo de los 7. Disculpen, la arquitecta Correa se opuso, les dijo que no. Hubo una discusión en el momento de la votación, pero nosotros somos orgánicos porque señalaron de que iban a beneficiar a supuestamente algunos sectores como la reprogramación de deuda de sectores, el tema agrícola, el tema pesquero, pero yo les di a conocer de que no era tal, porque al final del día lo único que se estaba haciendo es como un exhorto, y eso no tiene una finalidad feliz, porque al final del día ni siquiera les condonaban a ellos los intereses, multas, los recargos, sino simplemente combinaban a que la banca reprograme las deudas de por medio, No, pero ni pero eso siquiera es el otro. plazo. Pero es que además no tienen ninguna capacidad para definir en el tema los asambleístas los asambleístas y la asamblea frente a la banca privada, así de claro. Así Solamente es, pueden hacer correcto. un extorde, pero nada más. No, a ver, no me desvíe el tema, Blasco. ¿Qué pasó dentro del bloque? ¿Y por qué de pronto 7, que usted les califica de Judas, fue usted el que les calificó de Judas a los encabezados por la señora Pierina Correa? Traicionaron, pues. Traicionaron. A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Tenga la bondad. Blasco, quiero Vea, escuchar. el momento que mandaron a votar, ¿no es cierto? Esperábamos que se pinten pues esas 51 curules con el voto en contra. Y no fue así. Créame que me salían las lágrimas porque yo soy un convencido ideológico y defiendo causas y procesos. Y me fui totalmente decepcionado a dormir y a descansar, porque no puede ser posible. O sea, ahorita se va a seguir un A ver, proceso de los... no me cambie, por favor, no me cambie. ¿Qué pasó ahí? A ver, 51 votos. ¿Qué pasó? No nos han dicho nada todavía. No, a Personalmente ver. no nos han dicho nada, que por qué. O sea, yo O no sea, entiendo. los 7, ¿qué? Ahí estamos. Bueno, los 3 que estaban ausentes debían haber mandado, por cierto, a sus alternos. Alternos, Debieran haber claro. mandado, ya. Pero los 7. Y entonces usted ve que no votan. ¿No les reclamó ese momento, Blasco? No, Francisco, no, yo me quedé prácticamente golpeado y me salí, me fui con los compañeros legisladores a mi casa. ¿Alguien reclamó? No, o sea, la gente salió viendo esa reacción preocupada en realidad, pero no, mal le haría de decir de que generé algún reclamo o algo, porque entiendo yo de que somos un bloque, ¿no? Y Claro, llevando adelante un proceso de acatamiento a una decisión tomada. No fue así, ya. no, claro. Pero horas después, ya, aprobaron. Los 7 votos se dieron. ¿Por qué se da esta votación tan sorpresiva? ¿Por qué traicionan los 7? ¿Y qué explicaciones les dieron luego o hasta este momento no hay explicación? Blasco Luna. De lo que he conversado, me han informado es que el buró ha decidido llevarles a la comisión de ética. Quien está al frente de la comisión de ética me parece que es Cala Orrano, quien deberá llevar adelante el proceso de investigación, pedirles que comparezcan a la comisión, a los legisladores que votaron en contra y generar ahí una decisión que ya queda un poco en el comité de ética y no sé, hay más que pueda hacer, ¿no? Yo asumo mi responsabilidad, yo el día de ayer señalé, porque no me gusta quedarme con eso, que para mí, en definitiva, fue incorrecto esa decisión. Y hice la comparación señalando que en relación a Semana Santa, que me sentí yo, Blasco Luna, traicionado en realidad, porque yo estoy al frente de esa comisión como vicepresidente, me sentí defraudado y traicionado de esa decisión que ellos tomaron, pero ellos deberán responder adentro del Es buró y que, a la a ciudadanía. ver, yo estoy hablando con militantes políticos. Correcto. Estoy hablando con gente que participa de una agrupación, que se integra a un grupo político y de repente resuelven traicionar así porque sí no es. Tiene que haber alguna razón. No son ustedes, como le dije hace un momento en el comentario,
Ustedes no son gente con sangre de horchata, pues, como para tolerar que les traicionen en su cara. Oiga, y además, y disculpen que use el término traidor, pero es el que les queda. Ya nos la hicieron con Lenín Moreno. Ya nos la hicieron, pues, o sea, una traición como la de Lenín Moreno destruyó este país. ¿Cómo es posible que se les escapen 7 y no haya ninguna explicación? O sea, la revolución ciudadana en este momento, ¿en qué condición queda? Pues? Son interrogantes que, a mi parecer, deberán ser también dadas por parte de ellos, ¿no? Yo soy un fiel convencido también de que las personas tienen derecho a la defensa, deberán pronunciarse. No ha habido ningún pronunciamiento, por lo menos dentro del bloque, que dé cuenta del porqué y sobre todo algo con sustento o con fundamento, porque la disposición fue clara y fue, digamos así, consensuada y fue acordada porque nosotros defendemos al pueblo ecuatoriano. Vea, estimado Francisco, no con el afán de cambiar. Lo que le digo que aprobamos, eso le golpea al pueblo ecuatoriano y es lo que la Revolución Ciudadana denuncia y demanda. Si usted votar temas que nosotros denunciamos y demandamos, ¿no es cierto? Con el gobierno yéndose en contra de estas defensas que nosotros hacemos para que no nos terminen golpeando el bolsillo, afectando la frágil economía de los hogares, no está bien, no es correcto. Por eso le digo, me sentí dolido, porque yo palpo y siento este proceso político, vengo de una estructura de base, de una estructura de clase media, en donde todos los días sufrimos este tipo de situaciones de afectación en nuestra economía, en más pobreza, en más miseria, en más dificultad de salir en adelante. Y con esta ley vamos a más todavía tener dificultades. Los que nosotros que representamos esa voz o esa lucha de decirle no más, presidente, este tipo de decisiones, no a decisiones neoliberales, que terminemos avalando y votando a favor, me rompe internamente mi principio de unidad y Claro, de defensa de luchas. me piden desde nuestro chat que señalemos quiénes son los asambleístas, yo lo voy a decir. La arquitecta Pierina Correa, hermana del presidente Correa. La señora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Marcela Holguín, Javier Jurado, Johanna Ortiz, Milton Aguas y Henry Bosques. Todos ellos son afiliados al partido, ¿no? Son parte del partido, claro. Todos ellos obedecen las órdenes del partido, ¿verdad? Nunca manifestaron criterios contrarios para el debate de la ley. ¿Por qué votaron los que están dentro de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Por qué votaron en contra del informe para segundo debate y luego hacen lo que hacen dentro de la Asamblea? ¿Tiene alguna respuesta para eso, Blasco Luna? Como le digo, sin todavía tener respuesta, porque esto tiene que ventilarse dentro de la Comisión de Ética y que la ciudadanía también lleve adelante un análisis, ¿no? Porque estamos sujetos nosotros a análisis y control de la ciudadanía. Nuestros militantes, varios me han llamado, les he expresado mi sentir, con el afán de hacer un proceso político de cercanía con la gente, con la militancia, y que por supuesto hagamos nuestras cosas pensando en el pueblo. Pero como le digo, estimado Francisco, yo no busco fama, yo busco únicamente defensa de la No, no, población. Te digo con todo corazón, o sea, esa es mi claro. manera de ser. Y yo por eso le puse como antecedente al inicio de este espacio con usted, Blasco, que fue el único asambleísta que un día antes de que se dé la votación ya le advirtió al país que se habían filtrado de manera obscura, subrepticia, artículos que perjudicaban al Ecuador. Fue el asambleísta Blasco Luna. Lo dijo en Radio Pichincha. Nosotros recogimos ese testimonio y luego se difundió que metieron una cantidad de artículos que nunca se discutieron, no se debatieron y aparecieron en el informe. De manera que sí, yo pongo en claro el papel de Blasco Luna en ese caso. Le voy al otro punto, Blasco, y es el escándalo del presidente Daniel Noboa respecto a la situación de Madrid. Fue el único asambleísta que reaccionó. De los 131 asambleístas, 137, perdón, 37 asambleístas, sí. 137, fue el único que se le ocurrió preguntar qué pasó.
¿Qué va a hacer con su pregunta, Hay que ir Blasco? más allá, hay que ir más allá porque yo he dicho y dentro del bloque también hemos pedido de que la Asamblea Nacional tiene que encabezar una comisión de investigación y de profundización de este tema porque no puede quedar así como que nada ha pasado. Al final del día, Daniel Noboa es el presidente de todos los ecuatorianos y un acto de esta índole nos deja pésimamente mal, porque la denuncia que se hace a través de esta nota periodística, y lo decía Francisco y lo indico también, es producto de información que el mismo gobierno da a conocer por su malestar, por su queja de que ha mal utilizado un bien público que se le otorgó para actividades diplomáticas y él lo utilizó para ocio y que la Cancillería no diga absolutamente nada, que calle, que quieran posicionar como que es mentira nada más. O sea, estamos gobernados por una estructura elitista que no quiere que se sepa las cosas porque han sido siempre enseñadas a tapar todos sus errores, todos sus daños, todos sus males que han hecho. Han violado a gente en cantidad de ciertos sectores que son pudientes y que no se diga nada, compran jueces y que todo calle. Van, hacen desastres fuera del país, siendo representantes del país y que nada pasa, que nadie diga nada. Eso no puede seguir pasando. Yo he pedido y espero, lamentablemente entramos en un receso legislativo, pero tenemos que solicitar el que se forme una comisión para que se lleve adelante un proceso de investigación transparente, se cuente toda la información que la hay y de esta manera también se genere un precedente, porque no puede ser posible que un primer mandatario vaya a dejarnos tan mal allá, inclusive utilizando recursos públicos y que como que nada ha pasado y que la prensa elitista calle, eso es lo más grave y preocupante en realidad. ¿Cómo toman ustedes este conflicto? ¿Como algo personal a la que tiene derecho, perfecto derecho el señor presidente, o como un problema mayor que tiene un conflicto de orden diplomático, que es lo que lamentablemente ha surgido y ha ocurrido, Blasco Luna? De orden diplomático, por supuesto, la necesidad también de que se genere precedentes para que no se vuelvan a repetir estos casos. A mí me vino a la mente acontecimientos bochornosos que se propiciaban en la década de los 90 cuando se dio en Perú, si no estoy mal, de diputados que fueron de igual manera a farrear y hacer pendejada y media como delegados y representantes del país. Entonces, ¿cuál es el mensaje hacia afuera? O sea, Ecuador en definitiva es un país que tiene representantes, mandatarios que no respetan la ley y que hacen quedar pésimamente mal. ¿Para qué queremos invertir en ese país? ¿Por qué se fue supuestamente a buscar inversión para el país? Pues no es cierto, con recursos públicos, utilizando el avión que tanto criticó, no es cierto, con sueldo, salario llevado a ministros y llevado a representantes, y al final del día se fue de farra. Y no contento con eso, según la declaración de este medio, botando plata como que tiene cantidad de plata, botando plata, regalando ahí o botando a la gente que quién sabe para qué. Habla esta nota periodística una transferencia realizada de 15.000 euros. Esa plata, ¿de dónde provino? ¿No es cierto? ¿Quién le facilitó ese dinero? La UAFE tiene que analizar esos recursos, ¿de dónde provino? ¿Cómo así 15.000 dólares? ¿Qué es nomás de coger así, de sacar de un bolsillo y ponerse en otro? O sea, hay varias cosas que investigar, pero es un tema netamente diplomático y de posicionamiento del Ecuador hacia afuera. O sea, ¿ande crees que todos somos así? Nadie dice que no tiene derecho a patriar, pero no lo haga en representación diplomática y peor aún utilizando vehículos que ni siquiera son del Ecuador, sino que fueron prestados para un acto diplomático y él los termina prestando, utilizando para irse de paz. Lo peor de todo es que lamentablemente en esta circunstancia eh, está de por medio hasta la palabra de la propia Cancillería o el Ministerio de Exteriores de España, ¿no? Exacto, Porque exacto. es que no. ¿Qué piensa hacer con la comisión, Blasco? Pregunta final. Lo primero es que se conforme esa comisión, ¿no es cierto? Y de ahí, ojalá nos permitan ser parte de esa comisión para ir a hacer un proceso de investigación con el mismo, ¿no es cierto? Gobierno de España, ¿no es cierto? Con quienes generaron esta información para que tener acceso a la misma. De hecho, debe haber también grabaciones de cámaras de video de todo lo acontecido y con esta manera también mostrar a la gente y al mundo lo que en realidad pasó y lo que sucedió. Yo
cierro con esto nada más, no un medio de comunicación, sí, que es aparte de eso, de tendencia de derecha, no vamos a votar una nota así, porque así, sin haber documentado todo lo que se ha suscitado, incluso ya profundizan un poco más con información proporcionada por sectores por el sector de la Guardia que dan a los mandatarios que van a actividades diplomáticas en el país de España. Entonces, ahí hay esta información. ¿Quieres acallar eso? Es prácticamente, quieres decir que los ecuatorianos somos, quién sabe, tontos, discúlpeme el término, No. que nos creemos cualquier cosa y eso no puede pasar. ¿Cómo agradezco la gentileza de Blasco Luna en habernos atendido en medio de esta circunstancia? Oiga, se va a poner difícil en la Revolución Ciudadana este tema, se lo garantizo. Veamos qué pasa, pero por sobre No, todas no, las cosas, tiene que pasar algo, pues, o sea, sí, tiene por que lo pasar algo. menos Es conversen correcto. entre ustedes, o sea, pero insisto, a los asambleístas que disintieron en el voto y aprobaron esta ley que tiene algunos puntos críticos en contra de la nación, les hago acuerdo que la traición de Moreno hizo mucho daño en este país. Nada justifica una traición en política, nada, nunca, nada. Nada, ni Correcto. para los traidores ni con los traidores. Blasco Luna, muchas gracias, señor. Qué amable, muy gentil por estar Gracias. con nosotros. El asambleísta Blasco Luna aquí en Ecuador Inmediato, en directo, permítame, voy a volver en un momento más a través de nuestra señal informativa. Conversaré con el doctor Augusto Tandazo. Quiero charlar ahora con él la consulta, la famosa consulta y la propuesta para el público. Gracias por estar con nosotros. Denos su like, denos su chat, super chat, apóyenos con su super chat, denos su respaldo, afíliese Ecuador Inmediato. Vea que hay distintas formas de poder nosotros hacer un trabajo positivo. Estamos ya próximos a cumplir los 20 años y les cuento que comenzamos ya a prepararnos algunas novedades o sorpresas que quisiera que las tengan todos ustedes. Por ahora, vuelvo en un momento más. Espero ya tener la conexión con Augusto Tandazo aquí en Ecuador Inmediato, en directo, programa 59. Ya vuelvo.